El Plan Provincial Emplea Neuquén tiene el desafío de promover el trabajo en nuestra provincia de 3 maneras: vinculando e intermediando entre postulantes y empleadores, apoyando el empleo independiente, incrementando y mejorando las condiciones de empleabilidad de los neuquinos mediante la capacitación. Por eso, convocamos a todos los sectores implicados en un solo lugar, dando prioridad a los neuquinos, estableciendo acuerdos con empresas, cámaras y sindicatos. El empleo evoluciona para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén. Buenas noches, bienvenidos a Otro Dato, bienvenidos a esta hora que dedicamos todas las semanas a repasar sobre todo lo que tiene que ver con la política y la economía en la región y en la República Argentina. Bueno, una semana movida para todas las jurisdicciones. En primer lugar, se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación el último pasito que le falta a la ley bases. Esta ley este proyecto de ley todavía que ya tiene media sanción de diputados, tiene media sanción con modificaciones por parte del Senado de la Nación y ahora se está discutiendo en diputados si lo que queda es el proyecto tal cual vino del Senado o el proyecto original que había recibido diputados de parte del oficialismo. Además se discute el capítulo fiscal y ahí sí hay un tema muy sensible a los intereses de los ciudadanos de a pie, que es nada más y nada menos que la restitución del proyecto del impuesto a las ganancias. Este impuesto a las ganancias que Sergio Massa había dejado sin efecto después de muchos años que se vino discutiendo este tema, si el impuesto a las ganancias correspondía, si era constitucional aplicar un impuesto sobre los salarios, es decir, sobre el trabajo o no. Lo cierto es que gobierno tras gobierno ese impuesto fue quedando vigente. Todos coincidían durante todas las campañas en que ese impuesto había que eliminarlo, pero se había transformado, como muchos otros impuestos del país, se había transformado en un ingreso muy importante para las arcas del Estado, tanto nacional como de las provincias y los municipios a través de las coparticipaciones primarias y secundarias. Bueno, ese impuesto a las ganancias que en el marco de la campaña electoral Sergio Massa había dado de baja siendo ministro de Economía, que lo había hecho además en congruencia con la aprobación del Congreso de la Nación y bajo los aplausos de gobernadores y dirigentes sindicales, vuelve a la República Argentina. Me refiero, por supuesto, al impuesto que se le cobra a la 4ª categoría. Hay algunas modificaciones, no vuelve tal cual se cobraba, hay un régimen especial para monotributistas, pero lo cierto es que si se aprueba hoy este paquete fiscal en la Cámara de Diputados, la 4ª categoría, es decir, la inmensa mayoría de los trabajadores que había dejado de pagar ganancias, va a volver a hacerlo. Aquí en Neuquén se trata de unos 45.000 ciudadanos y ciudadanas que trabajan y que tendrían que volver a pagar ese tributo nacional que, por supuesto, repercute en las arcas provinciales, como les contaba, a través de la coparticipación. Ese es un tema, ¿no? Un tema que, por supuesto, va a traer niveles de discusión y de insatisfacción social también con respecto al gobierno de Javier Milei, un gobierno que había prometido abolir todos los impuestos posibles, en prolijar el esquema impositivo de la República Argentina, un presidente que había dicho que antes de inventar un nuevo impuesto se cortaba el brazo, es decir, un presidente permanentemente arengando las ideas liberales extremas, libertarias. Bueno, no solamente hoy se podría restituir el impuesto a las ganancias para la 4ª categoría, sino también se podría aprobar beneficios para el impuesto a los bienes personales, es decir, dándole algunas exenciones y algunos beneficios a aquellos que pagan bienes personales, es decir, aquellos que más tienen, es decir, aquellos que están en la pirámide de la escala socioeconómica argentina de la mitad para arriba. Bueno,
un esquema que llena de preguntas, por supuesto, porque empieza a darle la razón a aquellos que piensan que en realidad este discurso liberal del gobierno nacional no es más que una forma de maquillar un gobierno para los ricos, un gobierno para los que más tienen, un Estado que se desentiende de los que menos tienen, se desentiende de la ayuda social, se desentiende de la regulación laboral que protege muchas veces a los trabajadores, un Estado que en lógica con el discurso liberal se retira prácticamente de todos los ámbitos de la sociedad, salvo la garantía de la propiedad privada, de la seguridad y de la vida, por supuesto, es decir, un Estado a la medida del liberalismo clásico. El problema es que el Estado no parece que se vaya a retirar de aquellas normativas que benefician a los que más tienen. Entonces, de hecho, lo que está en definitiva trayéndonos el presidente Milei a la República Argentina no es la libertad entendida como una competencia justa, pareja, entre los individuos a partir de sus capacidades, que generen bienes y servicios al mejor precio y de mejor calidad para distribuir de alguna manera a quienes les va bien y a quienes les va mal. En los hechos, lo que termina sucediendo es que los grandes capitales empiezan a tener una ventaja importante con respecto a aquellos que no tienen esa posibilidad, que no están en ese estrato social, que no están en esa parte superior de la pirámide en lo que hace a ingresos, en lo que hace a situación socioeconómica. Esto es muy patente, empiezan a pagar impuesto a las ganancias otra vez los asalariados y al mismo tiempo se está beneficiando, esto es lo que pretende el oficialismo, aquellos que más tienen con respecto al impuesto a los bienes personales. Bueno, un tema que va a traer, por supuesto, que ya trae y que va a seguir trayendo debate y que sigue poniendo a prueba la tolerancia social de las clases medias, una variable con la cual el gobierno de Javier Milei juega permanentemente, es decir, hasta dónde puedo ir sin que la clase media empiece a rechazar al gobierno de Javier Milei. Lo irónico es que el presidente sigue teniendo una imagen importante, positiva, importante, es decir, a pesar del ajuste, a pesar de todo lo que ha venido ocurriendo, luego de la votación en el Senado de la Ley Bases, el presidente ha repuntado en las encuestas, por lo menos esto es lo que dicen las consultoras más importantes de la República Argentina. Un gran signo de pregunta es el fenómeno Milei. ¿Por qué un hombre que ajusta, que da noticias impopulares, se mantiene con un nivel de legitimidad tan importante y sostiene una imagen positiva a los ojos de los ciudadanos tan importante? Bueno, este es un tema que seguramente va a haber que ir desentrañando hacia adelante y hay que ver hasta dónde el gobierno estira con esta lógica del ajuste la tolerancia sobre todo de la clase media, que es en definitiva la que muchas veces inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro para legitimar o deslegitimar definitivamente proyectos políticos. Al mismo tiempo que esto sucede en la Cámara de Diputados, el gobierno vuelve a sincerar, en términos oficialistas, a sincerar tarifas, esto es, las tarifas de servicios básicos que estaban postergadas y que había postergado el gobierno durante el mes de mayo, vuelven a actualizarse, esto es decir, vamos a pagar más luz, vamos a pagar más gas y además vamos a pagar más internet y más teléfonos celulares porque hoy se acaban de liberar también los precios de esos servicios. Bueno, acá la pregunta sigue siendo la misma que hace un tiempo atrás, hasta dónde el gobierno de Milei va a poder sostener esta lógica de ajuste y hasta dónde estos mensajes contradictorios a su propio discurso van a ser aceptados por la sociedad argentina sin que el gobierno de Javier Milei caiga en desgracia. Ahora, ¿qué hay del otro lado? Y esta es la teoría de buena parte de los analistas. La legitimidad de Javier Milei se sigue sustentando en una falta de propuesta, en una crisis política de la centroizquierda que no encuentra discurso, que no encuentra dirigentes que lo conduzcan, que no encuentra, en definitiva, cómo reconquistar a la sociedad argentina, al tiempo que no termina de soltar a su propio pasado reciente, no termina de soltar a dirigentes como Cristina Fernández de Kirchner, a dirigentes como Axel Kicillof, a dirigentes como los líderes sindicales de los sindicatos más importantes de la Argentina, que están francamente desgastados a los ojos de la ciudadanía. Bueno, mientras esa sea la alternativa que aparece
queriendo competir y queriendo disputar poder con los libertarios. Lo cierto es que Milei tiene margen para ajustar y para hacer todo esto que estamos haciendo, tiene margen para incluso soportar la crítica frente a las contradicciones en el modelo económico que veníamos marcando. Para la región, la aprobación de la ley bases tiene como buena noticia que el régimen de incentivos a las grandes inversiones podría traer más inversiones a Vaca Muerta. Hay que ver si esto es así, hay que ver si efectivamente esas inversiones vienen a partir de los beneficios que el RIGI les da a las grandes empresas. Hay quienes dicen, como nos dijo Darío Martínez en la radio, que en realidad las inversiones van a venir igual porque Vaca Muerta tiene un potencial que va a terminar atrayendo inversiones. Lo que estamos haciendo es a esas inversiones que iban a venir igual, beneficiándolas con distintos beneficios a nivel, entre otras cosas, impositivos, de disponibilidad de divisas, y todo lo que implica el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Veremos qué pasa, es una apuesta que hizo tanto el gobierno nacional como el gobierno de Figueroa, y también el gobierno de Alberto Beretilnec, esto de que el RIGI realmente le dé un salto de cantidad de producción, de inversión, a el potencial de Vaca Muerta. Veremos qué pasa allí, pero ese es uno de los grandes temas que están hoy en la agenda. En este momento se está discutiendo en diputados todo esto y para mañana a la mañana vamos a tener seguramente los resultados definitivos de este proyecto de ley bases y de esta reforma fiscal, que fueron los primeros objetivos que se trazó la gestión de Javier Milei y que encuentran ahora en la Cámara Baja, en diputados, su capítulo final. Nos vamos ahora a hablar con Mónica Silva. Mónica Silva es senadora nacional por Juntos Somos Río Negro y está en línea con nosotros. Mónica Silva, gracias por atendernos. Santiago Montórfano aquí en 24/7, Canal de Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a toda la gente de la radio. Bueno, muchas gracias. Senadora, usted acompañó en general el proyecto de la ley bases en el Senado y ¿qué evaluación hace con respecto a lo que está pasando en diputados y a lo que pudiera quedar aprobado finalmente, no? Por lo que entiendo, la dinámica que se está dando en la Cámara de Diputados conduce a la aprobación de la ley bases, sí, respetando los cambios que se le introdujeron en la etapa en la que estuvo en tratamiento en el Senado. Sí. En el Senado vino la media sanción de diputados y estuvimos trabajando 5 semanas permanentemente en comisión y tratando de incorporarle modificaciones que consideramos eran lo mejor para que la ley no será perfecta, pero para que la ley sea una ley que beneficie a las provincias. Sobre todo nosotros velamos por el beneficio a las provincias patagónicas, y la ley bases, entiendo, va a ser aprobada con las incorporaciones que nosotros hicimos en el Senado. Eso es el proceso que estoy siguiendo ahora en estos momentos, además del diálogo que mantengo con el diputado de mi provincia y de mi partido, Agustín Domingo. Bien, senadora, ¿cuáles son las modificaciones esenciales que le darían un beneficio a nuestra zona, no? Bueno, yo creo que en la ley bases, para Río Negro y Neuquén es muy importante el régimen de incentivo a las grandes inversiones, y en ese régimen de incentivo nosotros introdujimos modificaciones para beneficiar la cadena productiva local, y esas modificaciones han sido bien vistas y serán aprobadas en el día de hoy, yo espero, y por lo que veo van a ser aprobadas en el día de hoy. Todo lo que modificamos tiene que ver con eso, el beneficio para la cadena productiva local, la posibilidad de que empresas locales se puedan sumar a inversiones grandes, como podrían ser las inversiones extranjeras de más de 200 millones de dólares, ¿no? Nosotros estamos tenemos mucha expectativa de recibir inversiones en el sector de Sierra Grande, Punta Colorada, en mi provincia, que es un sector que se podría beneficiar con inversiones portuarias y con inversiones industriales, como una planta de licuefacción de gas, que permitirían que el gas producido en Vaca Muerta
tenga una salida rápida, eficiente, en un puerto adecuado desde sus características geográficas, y que, bueno, eso a nosotros nos importa mucho, claro, y por eso apoyamos fuertemente. Sí, algunos argumentos kirchneristas, senadora. De aquí un diputado nacional kirchnerista, sin personalizar, porque no es la idea de la pregunta, pero ha dicho que en realidad las inversiones van a venir igual a Vaca Muerta, que esto que se está haciendo con el RIGI es beneficiar innecesariamente a grandes capitales, a grandes empresas. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo creo que la situación de nuestro país es una situación muy delicada. Nuestro país ha sido un país incumplidor de los acuerdos con empresas internacionales. Sí. Por eso es uno de los países que está en el tope del ranking de países que están litigando en el CIADI, porque las empresas privadas litigan contra nuestro país por los incumplimientos reiterados. En este momento hay 9 juicios muy importantes que se están llevando adelante en este foro internacional por el incumplimiento de las reglas de juego por parte de la Argentina. Claro. Entonces, la Argentina necesita un marco legal que le dé seguridad a las empresas de que vamos a estar dentro de unas reglas de juego que convengan para la inversión. Por otra parte, nuestro país, desde el punto de vista geopolítico, está ubicado en un lugar del mundo que no atrae las inversiones, porque para quienes tienen los fondos necesarios para hacer tan grandes inversiones, nosotros estamos en un lugar del mundo demasiado alejado. Claro. El extremo sur es un lugar demasiado alejado, con lo cual podrían querer invertir en otros lugares que no sean nuestro país, y con muchísimas más facilidades desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de las condiciones. Por lo tanto, me parece que nosotros tenemos que tratar de que esas inversiones vengan. Y no estoy hablando de las inversiones de empresas petroleras específicamente en el complejo Vaca Muerta, sino que el complejo, con la potencialidad que tiene, requiere que haya estas otras inversiones que permitan que el potencial gasífero de Vaca Muerta pueda ser comercializado, para lo cual primero hay que transportarlo hacia un puerto y luego hay que instalar una industria de licuefacción del gas para que ese gas pueda salir. Y bueno, si primero esa industria está arriba de un buque enorme internacional, bueno, pero después esa industria va a estar en el territorio, y me parece que es complementario a la producción de Vaca Muerta tener este puerto. Bien. Por otra parte, la Argentina requiere un puerto alternativo al puerto de Bahía Blanca, porque el puerto de Bahía Blanca ya tiene demasiadas dificultades que ha hecho perder eficiencia. Por lo tanto, nosotros creemos que estamos en el mejor momento para la oportunidad de inversión en Sierra Grande, Punta Colorada. Bien, senadora, el otro argumento que a mí me gustaría consultarle tiene que ver algo que dijo Sagasti en su momento, es que las autonomías provinciales quedarían, serían avasalladas porque, entre otras cosas, el RIGI protege a las empresas de cualquier medida que se pueda tomar en las jurisdicciones provinciales. ¿Usted comparte este punto? No, para nada, creo que es una equivocación. El RIGI es un régimen que protege en algunos aspectos a las grandes empresas, pero de ninguna manera es un régimen que pueda obturar la existencia de regulaciones propias de cada provincia, como por ejemplo las regulaciones ambientales. No obtura esas regulaciones. Bien. Por el contrario, una vez que se produzca la inversión, se atiene a estas situaciones, a estas leyes provinciales. Claro, las provincias tampoco tienen la obligación de adherir, deben adherir si así lo creen conveniente. Bien. Por lo tanto, yo creo que en nuestras provincias es importante la adhesión, porque creemos que es conveniente, porque además tenemos la certeza de que esas inversiones van a venir y que esas inversiones van a generar una cantidad de puestos de trabajo tan importante que de otra manera no tendríamos. El proyecto que a primera vista duele es el del paquete fiscal, ¿no? Yo digo, por un lado se vuelve a cobrar ganancias a la cuarta categoría y por otro lado se da beneficios impositivos a los bienes personales, es decir, a la parte de la pirámide más alta en términos socioeconómicos. ¿Cómo usted votó y qué argumento tiene?
Voté en contra de los dos, justamente. Voté en contra de la reimposición del impuesto a la cuarta categoría, porque nosotros tenemos claridad de que el salario no es ganancia, y también tenemos claridad de que en la Patagonia los salarios van a llegar al mínimo no imponible y verdaderamente van a afectar a una cantidad importante de trabajadores. Cuando analizamos esto en comisión, el vocero del Poder Ejecutivo Nacional minimizó minimizó mi preocupación. Dijo que solamente afectaba al 10% de los trabajadores, pero yo estoy segura de que ese 10%, una gran parte, está en la Patagonia. Por lo tanto, yo voté en contra. Del mismo modo voté en contra del impuesto de la modificación al impuesto a los bienes personales. Pero bueno, ahora en este momento entiendo que la dinámica de la Cámara de Diputados podría no aceptar las modificaciones que se produjeron en la dinámica de la Cámara de Senadores. Una lástima, porque los gobernadores le habían dicho al presidente que coparticipe otro tipo de impuestos. De esta manera se salvaba la merma en la coparticipación de las provincias, pero al mismo tiempo se atendía la injusticia, porque yo comparto con usted que no es ganancias, y que sea el 10%, el 15% o el 50% no hace mella. El tema es que es una injusticia, ¿no? Exactamente, sí, es una situación. Si verdaderamente termina aprobado el texto que había salido de la Cámara de Diputados, nosotros lo que vamos a hacer es presentar otros proyectos, porque nosotros ya hemos presentado proyectos de coparticipación de otros impuestos, pero no hemos tenido eco para poder tratarlos. No hemos tenido eco incluso para que tengan dictamen y poder llevarlos a la sesión, con lo cual, bueno, estaremos ahí viendo qué posibilidades hay de hacer unas modificaciones si esto termina siendo aprobado, porque nosotros además ya hemos pasado por la existencia de este impuesto y yo por lo menos he sido una trabajadora afectada, y eso que mi trabajo era en relación de dependencia del Estado rionegrino. He sido docente y he sido afectada por el impuesto a las ganancias. Senadora, ¿qué evaluación hace de esta amistad entre Figueroa y Beretilnec y del bloque en general patagónico? Bueno, ¿cuál es el sentido que tiene más allá de esta ley, ¿no?, que entiendo fue uno de los puntos de unión más fuertes? Yo creo que es muy positivo, hay muchas coincidencias, hay muchos ejes en común desde el punto de vista del desarrollo de ambas provincias, y creo que una relación fluida entre ambos gobernadores es muy beneficiosa para el conjunto. Y evidentemente la situación nacional ha sido la que ha producido este acercamiento en principio, pero las coincidencias obviamente son muchas más que la coyuntura. Acá hay coincidencias de fondo, hay coincidencias de carácter histórico, y hay una situación de un trabajo profundo con los recursos que ambas provincias tienen, que me parece que son complementarios y que puede dar a luz una alianza estratégica, ¿no?, entre Neuquén y Río Negro. Última, y le agradezco el tiempo, pero última preguntita. Se vienen las elecciones para justamente discutir el Congreso. Los libertarios nacionales van a querer, por supuesto, obtener las bancas para no tener que negociar tantas cosas con los gobernadores. Y hay un desafío, digo yo, para los partidos provinciales fundamentalmente, ¿no?, porque es meterse en la grieta nacional para conservar las bancas a favor de sus provincias. Sí, la verdad es que justamente es la Libertad Avanza la que pone en el tapete la existencia de unas elecciones para las que todavía falta tiempo, pero sin embargo ellos están poniendo esto permanentemente en la mesa del análisis y de la discusión, y lo están poniendo en agenda. De esto ya se conoció el cronograma electoral, o sea, muy anticipadamente han presentado el cronograma electoral para el año que viene con lujo de detalles, con lo cual esto nos indica el interés que tiene el partido gobernante en estas elecciones, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado, la población tiene que estar muy atenta para saber qué cosas defiende y qué cosas no defiende, porque el equilibrio en el Congreso es sumamente importante para evitar
situaciones que pueden ser perjudiciales para el país completo y por supuesto para las provincias. Senadora Mónica Silva, ha sido usted muy gentil por habernos atendido. Yo le agradezco muchísimo, le mando un gran saludo. Gracias, que tengan una linda tarde y muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Por favor, gracias a usted. La senadora nacional Mónica Silva, senadora por Juntos Somos Río Negro. Esta última pregunta que yo le hacía tiene que ver con lo que se viene en materia de disputa electoral. Se eligen senadores y diputados nacionales, nada más y nada menos que el tema político que se ha llevado el primer año de gestión prácticamente, o los primeros meses de gestión del gobierno de Javier Milei, es decir, cómo el Congreso puede o no puede poner frenos y negociar con la Casa Rosada los intereses de las provincias. Una suerte de remake entre unitarios y federales que se viene en el 2025 y por supuesto todos tienen el ojo en esas bancas, tanto la Casa Rosada para poder hacerse de esos votos y los partidos, sobre todo partidos provinciales como Juntos Somos Río Negro y como el Partido Comunidad aquí gobernado o conducido por Rolando Figueroa en la provincia de Neuquén. Dos partidos provinciales que van a intentar meterse en la grieta nacional para que el discurso no solo tenga que ver con defender a Milei o defender a la centroizquierda a nivel nacional, sino que se pueda meter allí la defensa de los intereses provinciales como un valor a la hora de elegir el voto por parte de los ciudadanos. Eso van a intentar tanto Figueroa como Bretilnec, por eso la última pregunta a la senadora Mónica Silva, que con mucha gentileza nos habló de todo lo que está ocurriendo hoy en la Cámara de Diputados, con el proyecto que ya salió del Senado. La senadora Silva votó a favor de la ley Bases, en contra de la reforma fiscal que tiene que ver con impuesto a las ganancias y con modificación del impuesto a los bienes personales. Así que allí ustedes la escuchaban aquí en otro dato. Nos vamos a la tanda, ya venimos.